La iglesia olía a rosas mustias e incienso tan denso que me cubría la garganta. Estaba en la entrada trasera, con los dedos temblorosos contra la pesada puerta de roble, sintiendo el áspero grano bajo mi palma como una cuerda salvavidas hacia algo real. Todo lo demás parecía una pesadilla de la que no podía despertar. 3 días. Eso era todo lo que había pasado desde el funeral de mi padre. 3 días desde que supe la verdad sobre las deudas, el juego, las promesas hechas a hombres que vivían en las sombras. 3 días desde que un hombre que solo había escuchado susurrar con miedo se convirtió en el arquitecto de mi destino. Dante Moretti. Nunca lo había visto antes de ayer. Nunca supe que los monstruos podían usar trajes de $1000 y moverse por el mundo como si fueran dueños de cada átomo de aire. Pero ahora lo sabía. Dios, ahora lo sabía. El vestido de novia que me habían traído me pesaba. Todo seda y encaje que costaba más que la matrícula de mi escuela de enfermería. Me quedaba perfecto, lo que de alguna manera lo hacía todo peor. Habían sabido mis medidas. Me habían estado observando, planeando esto. Mi respiración se volvió corta y aguda. A través de la rendija de la puerta, pude ver la iglesia llenarse de gente que no conocía. Hombres con trajes oscuros y ojos duros, mujeres cubiertas de diamantes que captaban la luz de las velas como fragmentos de hielo. Nadie de mi vida, ni amigos. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años. Mi padre hace 3 días, dejándome solo deudas. Y esta transacción disfrazada de matrimonio, señorita Morales. La voz detrás de mí era suave pero firme. Me di la vuelta para ver a una mujer mayor, elegante en azul noche, con su cabello plateado recogido en un moño. Se había presentado ayer como la señora Castellano, aunque sospechaba que ese no era su verdadero propósito aquí. Es hora. No puedo. Las palabras me salieron raspadas. Por favor, tiene que haber otra forma. Puedo trabajar. Puedo pagar lo que sea que... Su padre debía $3 millones. Su voz no era cruel, pero no contenía piedad. Dinero prestado de la familia del señor Moretti, dinero que se suponía que financiaría un envío que nunca llegó. Su padre lo despilfarró en el juego. Ese tipo de traición requiere pago. Entonces llévate todo, la casa, el coche, lo que sea. No queda nada. Ella se acercó y percibí el aroma a gardenias. Esto es misericordia, hija. El señor Moretti podría haber exigido sangre. En cambio, la ha exigido a usted. ¿Misericordia? Quise reír, pero mi garganta se había cerrado con algo que se sentía como cristales rotos. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoce. Algo pasó por el rostro de la señora Castellano. Sorpresa, tal vez, o pena. Esa no es una pregunta que pueda responder, pero puedo decirle esto. Dante Moretti siempre tiene sus razones y siempre consigue lo que quiere. Ella ajustó mi velo con manos suaves que se sintieron como una jaula cerrándose. A través del delicado encaje, el mundo se volvió más suave, más difuso, como si ya estuviera desapareciendo. La música del órgano se intensificó. Procesional de Wagner. Mi marcha de ejecución. La señora Castellano abrió la puerta por completo y lo vi por segunda vez en mi vida. Dante Moretti estaba en el altar como un rey examinando su reino. Incluso desde esta distancia, pude sentir el peso de su presencia. La forma en que todos en la iglesia parecían orbitar a su alrededor, atraídos por una oscura gravedad. Vestía de negro, por supuesto, un traje que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, cortado para enfatizar la amplitud de sus hombros, el poder esbelto de su figura. Pero fue su rostro lo que me detuvo el corazón. Ayer, cuando sus hombres vinieron a recogerme, estaba demasiado aturdida para verlo realmente. Había notado la mandíbula afilada, el pelo oscuro peinado hacia atrás de su frente, la forma en que me miró como si estuviera catalogando cada detalle. Pero yo estaba entumecida, ahogada en el dolor y el terror. Ahora, mientras estaba en el umbral de esta unión forzada, realmente lo miré. Era joven, quizás 30, 32. Eso me sorprendió.
Había esperado a alguien mayor, más duro, un capo con canas en las sienes y crueldad grabada en cada línea. En cambio, Dante Moretti era hermoso de la misma manera que una hoja es hermosa. Todo líneas limpias y propósito letal. Su rostro podría haber sido tallado en mármol. Pómulos altos. Una nariz recta que probablemente se había roto una vez. Una boca que parecía rara vez sonreír. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, incluso a través de la extensión de la iglesia, sentí que se fijaban en mí. Eran del color de la miel oscura con destellos ámbar, salpicados de oro y ardiendo con una intensidad que me erizó la piel. No apartó la mirada, no parpadeó, solo me observó con una concentración que se sentía como manos sobre mi piel. Camina, murmuró la señora Castellano. No corras, no dudes, solo lo empeorarás. Mis pies se movieron sin permiso, llevándome por un pasillo flanqueado por extraños. Cada paso se sentía como adentrarse en aguas más profundas. Intenté concentrarme en respirar por la nariz y exhalar por la boca, pero el incienso era demasiado denso y mi corsé demasiado ajustado, y él seguía mirándome como si yo fuera lo único en el mundo que importaba. Catalogué detalles para no derrumbarme. Los dos hombres de pie justo detrás de él, claramente seguridad, a pesar de sus caros trajes. Uno era enorme, construido como un muro con una cicatriz que le iba de la sien a la mandíbula. El otro era más delgado, observador, su mano descansando casualmente cerca de donde sospechaba que guardaba un arma. Ninguno me miró. Escudriñaron la multitud, las ventanas, las puertas, un constante seguimiento de amenazas. El sacerdote parecía incómodo, sus manos jugueteaban con su Biblia. Era joven, también, con gotas de sudor en la línea del cabello a pesar del aire fresco. Y entonces estuve allí, de pie junto a Dante Moretti, lo suficientemente cerca como para olerlo. Colonia cara superpuesta a algo más oscuro, más rico, cuero y humo y algo metálico que me hizo pensar en sangre. Se giró para mirarme de frente y tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrar sus dos ojos. Era alto, al menos 1,88, y de pie tan cerca pude ver los pequeños detalles que lo hacían real en lugar de una pesadilla. La sombra del rastrojo a lo largo de su mandíbula, la pequeña cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda, la forma en que sus labios se separaron ligeramente cuando su mirada bajó a mi boca. Sofía. Mi nombre en su voz era terciopelo sobre acero, profundo con el más leve rastro de un acento que sugería que su familia no había estado en México por más de una generación o dos. Te ves hermosa. Quise escupirle, gritar, correr. En cambio, me quedé congelada mientras él levantaba la mano y lenta y deliberadamente me quitaba el velo. Sus dedos rozaron mi mejilla, apenas, lo suficiente como para hacerme estremecer, y algo brilló en sus ojos. Satisfacción, posesión. No tengas miedo, murmuró, tan bajo que solo yo pude oírlo. No voy a hacerte daño. La palabra me quemó en la garganta, pero no pude obligarla a salir porque había algo en su voz que no coincidía con la situación. Algo casi tierno. No tenía sentido. Este hombre me había comprado, me había obligado a ponerme un vestido de novia en una iglesia llena de criminales. Era un monstruo. Entonces, ¿por qué me miraba como si yo fuera algo precioso? El sacerdote carraspeó. Queridos hermanos, la ceremonia transcurrió en fragmentos. Palabras que no procesé, votos que no sentí. Cuando llegó el momento de que Dante me pusiera el anillo, observé sus manos, grandes, de dedos largos, sorprendentemente elegantes, y noté las cicatrices en sus nudillos, viejas, blancas contra su piel aceitunada, evidencia de violencia que había sanado pero nunca realmente desaparecido. El anillo era de platino y diamantes, pesado y frío. Un grillete disfrazado de joya. Puede besar a la novia. La mano de Dante tomó mi rostro, inclinando mi barbilla con su pulgar. Su tacto fue suave, demasiado suave para un hombre que podía ordenar muertes con una llamada telefónica. Sus ojos buscaron los míos en busca de algo que no entendía. Y luego su boca descendió. El beso fue suave, cuidadoso,
Nada como lo que había esperado de un hombre que me había forzado a estar aquí. Sus labios se movieron contra los míos, con una ternura que me hizo doler el pecho. Y cuando se alejó, su pulgar rozó mi pómulo, atrapando una lágrima que no sabía que había derramado. Mía, exhaló contra mis labios, tan bajo que casi no lo oí. Finalmente, Mía. La palabra debería haberme aterrorizado. En cambio, envió algo caliente y confuso que se extendió por mi estómago. La iglesia estalló en aplausos, huecos, obligatorios. La mano de Dante encontró la parte baja de mi espalda, posesiva y cálida, a través de la seda de mi vestido, y me guió de vuelta por el pasillo. Sentí cientos de ojos sobre nosotros, juzgando, calculando, preguntándose si duraría, preguntándose si me derrumbaría. Afuera, el sol de la tarde se sintió como una bofetada después de la iglesia oscura. Una fila de autos negros esperaba, todos idénticos, todos relucientes. Dante abrió la puerta del medio él mismo, su otra mano nunca dejó mi espalda, y me ayudó a subir al interior de cuero. La puerta se cerró con un golpe pesado. A prueba de sonido, Dante se deslizó a mi lado, y de repente el espacioso asiento trasero se sintió sofocante, su muslo presionado contra el mío, todo músculo duro y calor. El conductor se alejó sin necesidad de instrucción y vi la iglesia desaparecer a través de las ventanas tintadas. ¿A dónde vamos? Mi voz salió más pequeña de lo que quería. A casa. Me estaba mirando de nuevo. Esa intensa concentración que me hacía sentir simultáneamente expuesta e invisible. Nuestra casa. Ya no tengo casa. La amargura se filtró. Te encargaste de eso. Su mandíbula se tensó. Tu padre se encargó de eso cuando me robó. Estaba de luto. Las palabras explotaron de mí. Mi madre acababa de morir y él no pensaba con claridad. Cometió errores, pero no merecía. Robó $3 millones de Sofía. La voz de Dante era tranquila, casi conversacional, lo que de alguna manera lo hacía peor. De un cargamento de mi familia. Dinero que pertenecía a gente mucho menos indulgente que yo. Si no hubiera actuado, ellos lo habrían hecho, y no se habrían conformado con la devolución de la deuda. Me volví para mirarlo de frente, el enojo quemando mi miedo. Así que decidiste cobrarme a mí en su lugar, como si fuera una propiedad, como si fuera... Eres mi esposa. Su mano se extendió, atrapándome la barbilla con un agarre firme pero no doloroso. Me obligó a mirarlo a los ojos, y lo que vi allí me dejó sin aliento. ¿Hambre? Hambre cruda, apenas contenida, que no tenía nada que ver con los negocios y todo que ver con la forma en que su mirada se posaba constantemente en mi boca. Ahora eres mi esposa, Sofía, mía para proteger, mía para conservar, y cualquiera que intente tocar lo que es mío aprenderá exactamente por qué la gente teme el nombre Moretti. La finca apareció entre los árboles como algo salido de un sueño febril. Todo de piedra y puertas de hierro que se abrían sin que Dante necesitara hacer ninguna señal. El camino de entrada serpenteaba a través de jardines cuidados que probablemente requerían un personal a tiempo completo, pasando por fuentes y estatuas de mármol que pertenecían a museos, no a patios delanteros. Sabía que era rico. No te convertías en un capo de la mafia siendo pobre. Pero esto era obsceno. Dinero viejo y violencia nueva, mezclados en algo que hacía que mi pequeño apartamento, encima de la bodega, pareciera una caja de cartón. El coche se detuvo frente a unas enormes puertas dobles. Antes de que pudiera alcanzar la manilla, Dante ya estaba allí, abriéndola y ofreciéndome su mano. La ignoré y salí sola, con mi vestido de novia enganchándose en el marco de la puerta. Oí el desgarro de la tela, un pequeño y satisfactorio sonido de rebelión. Sus labios se contrajeron, casi una sonrisa. Rebelde, murmuró. Bien, odio las cosas frágiles. Entonces debiste casarte con otra. Levanté la barbilla, tratando de canalizar un coraje que no sentía. No pedí esto, no quiero esto, y ciertamente no te quiero a ti. Ahora,
Sí sonrió, y eso transformó su rostro de hermoso a devastador. Lo harás. La arrogancia debería haberme hecho odiarlo más. En cambio, envió calor subiendo por mi cuello. Culpé al shock, al estrés, cualquier cosa excepto el traidor aleteo en mi estómago. Cuando su mano se posó nuevamente en la parte baja de mi espalda, guiándome hacia las puertas. Se abrieron antes de que llegáramos. Una mujer estaba en la entrada, de unos 50 años, impecablemente vestida, con ojos amables que parecían fuera de lugar en este mundo. Bienvenido a casa, señor Moretti, señora Moretti. El nombre se sintió como una marca. Sofía, ella es María, administra la casa. El pulgar de Dante se movía en pequeños círculos contra mi columna vertebral, un gesto que parecía inconsciente, pero se sentía deliberadamente posesivo. Cualquier cosa que necesites, ella lo arreglará. Tu habitación está lista. ¿Mi habitación? Lo miré bruscamente. ¿No nuestra habitación? Algo oscuro pasó por su rostro. ¿Querías compartir mi cama esta noche, pequeña esposa? Porque estoy más que dispuesto a consumar este matrimonio ahora mismo si eso es lo que pides. Mi cara ardía. Eso no... No quise decir. Sé lo que quisiste decir. Su voz bajó aún más, íntima a pesar de que María estaba justo allí. Tendrás tu propio espacio hasta que estés lista. No soy un animal, Sofía. No obligo a las mujeres a entrar en mi cama. No, simplemente las obligas a casarse contigo. Su mandíbula se tensó y por un momento pensé que había ido demasiado lejos. Luego se volvió hacia María. Muéstrale su suite. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite. ¿Y María? Sus ojos se encontraron con los míos de nuevo, ardiendo con esa inexplicable intensidad. No la dejes salir de la finca, por su propia protección. Protección, otra palabra para prisión. María me guió por habitaciones que se confundían entre sí. Suelos de mármol, candelabros de cristal, arte que probablemente costaba más que las deudas de mi padre. Conté cámaras de seguridad en cada esquina. Noté a los hombres apostados en puntos estratégicos, todos con trajes que no ocultaban del todo sus armas. Esto no era solo un hogar, era una fortaleza. Aquí estamos. María abrió una puerta al final de un largo pasillo y entré en un dormitorio que habría podido albergar mi antiguo apartamento entero 3 veces más. Ventanas de suelo a techo con vistas a jardines iluminados por el sol poniente. Una enorme cama con dosel dominaba una pared, vestida con sábanas de seda que probablemente costaban más que un mes de alquiler. Todo era crema y dorado y suave, como una jaula construida para un pájaro mimado. El armario está por aquí. María señaló una puerta a la izquierda. El señor Moretti lo hizo surtir con ropa de su talla, zapatos, accesorios, todo. El baño está por la otra puerta. Si necesita algo... ¿Cuánto tiempo? La pregunta salió ronca. ¿Cuánto tiempo he sido observada? La expresión de María se volvió compasiva. No sé esos detalles, querida, pero el señor Moretti es muy minucioso en todo lo que hace. Me dejó sola en la hermosa prisión e inmediatamente fui a las ventanas. No se abrían, cerradas por fuera, probablemente. Pude ver los terrenos extendiéndose abajo, más jardines, una piscina, lo que parecía una casa de huéspedes, y por todas partes hombres patrullando, observando. Me volví hacia el armario por curiosidad mórbida y encontré exactamente lo que María había prometido. Estantes de vestidos, ropa informal, desde jeans de diseñador hasta vestidos de noche, todo de mi talla, todas marcas que nunca había podido pagar. Tomé un simple pantalón negro y un suéter suave, desesperada por quitarme el vestido de novia que me estaba asfixiando. El baño era todo mármol y accesorios dorados con una bañera lo suficientemente grande como para nadar. Me vi en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me miraba. Mi cabello oscuro había sido rizado y recogido. Mi maquillaje aplicado por profesionales que habían llegado esa mañana. Parecía una novia, como alguien que había elegido esto. Me froté la cara hasta que me ardió la piel. Arranqué las horquillas de mi cabello hasta que cayó en ondas enredadas alrededor de mis hombros. Mejor, más como yo misma, menos como una propiedad.
Un golpe en la puerta de la habitación me hizo congelar. Sofía, la cena está lista. La voz de Dante, baja y suave y de alguna manera ya familiar. No respondí, pero de todos modos oí abrir la puerta. Por supuesto, su casa, sus reglas. Cuando salí del baño con mi ropa prestada, él estaba junto a las ventanas, aún con su traje de novia, pero sin la chaqueta y con las mangas remangadas para revelar antebrazos musculosos y salpicados de más cicatrices. Se había aflojado la corbata y algo en esa pequeña concesión a la comodidad lo hacía parecer más humano, más peligroso. Se giró cuando me escuchó, y su mirada recorrió lentamente desde mis pies descalzos hasta mi cabello mojado. Te ves más cómoda. No estoy cómoda, estoy atrapada. Crucé los brazos sobre el pecho. Dijiste que no podía irme. Eso se llama secuestro. Eso se llama mantenerte viva. Se acercó a mí con esa gracia depredadora que había notado en la iglesia. Los socios de tu padre no son los únicos que saben de sus deudas, Sofía. Hay personas que te usarían para llegar a mí ahora que eres mi esposa. Personas que te harían daño solo para enviarme un mensaje. Entonces divórciame. Envíame lejos. Desapareceré. No. La palabra fue absoluta. Final. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que yo tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Ahora eres mía. Eso significa que te quedas donde pueda protegerte, donde pueda verte, donde sepa que estás a salvo. No necesito tu protección, necesito mi libertad. Su mano se alzó y me encogí instintivamente. Se congeló. Algo que parecía dolor cruzó su rostro. Te lo dije, dijo suavemente. No voy a hacerte daño, Sofía. Necesito que lo creas. ¿Por qué? La pregunta brotó de mí. ¿Por qué te importa? No me conoces. Esto es solo un negocio para ti, ¿verdad? Cobrar una deuda. ¿Es eso lo que piensas? Se rió, pero no había humor en ello. ¿Que te obligué a casarte conmigo por dinero? ¿Qué más se supone que piense? Se quedó en silencio por un largo momento, estudiándome con esos ojos ardientes. Luego retrocedió, creando una distancia que de alguna manera se sentía peor que la cercanía. Ven a cenar. No has comido en todo el día. No tengo hambre. Sofía. Mi nombre fue una advertencia. No hagas esto más difícil de lo necesario. Estoy tratando de ser paciente. Estoy tratando de darte espacio para adaptarte. Pero necesitas comer y necesitas entender las reglas aquí. ¿Reglas? Me reí amargamente. Claro, hay reglas. Una regla. Levantó un solo dedo. No salgas de la finca sin mí o mi seguridad. Eso es todo. Todo lo demás es tuyo para que hagas lo que quieras. ¿Quieres gritarme? Bien. ¿Quieres odiarme? Puedo vivir con eso. Pero no te pondrás en peligro porque estás enojada por una situación que ninguno de los dos puede cambiar. Podrías cambiarla. Podrías dejarme ir. No. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo y me miró. He esperado demasiado por ti, Sofía. No te voy a dejar ir ahora. Nunca. Las palabras deberían haber sonado amenazantes. En cambio, sonaron casi angustiadas. Se fue antes de que pudiera responder, y me quedé sola en mi jaula dorada, tratando de entender qué diablos quería decir con eso. La cena se sirvió en un comedor que podría haber albergado a 30 personas, pero éramos solo nosotros dos en un extremo de una mesa que se extendía hacia la sombra. Vasos de cristal, porcelana fina, comida que olía increíble y sabía a ceniza en mi boca. Dante comió con la misma intensidad concentrada que parecía aplicar a todo, ocasionalmente mirándome a través de sus pestañas oscuras. Ya se había quitado la corbata por completo, desabrochado el cuello. Intenté no notar el hueco de su garganta, el atisbo de piel bronceada debajo de la camisa blanca. Cuéntame sobre ti. Su voz rompió el silencio. ¿Por qué? Claramente ya sabes todo. Conozco hechos, tu edad, dónde trabajabas, que estudiabas para ser enfermera antes de que muriera tu padre. Dejó el tenedor, dándome esa atención completa que se sentía como estar bajo un foco. No te conozco. ¿Y de quién es la culpa?
Empujé la comida en mi plato. La gente normal sale antes de casarse. Se conocen, se enamoran. Me corté. ¿Enamorarse? Él terminó por mí, y algo en su tono me erizó la piel. ¿Es eso lo que querías, Sofía? Romance. Cortejo. Quería una elección. La vida rara vez nos da esas. Se recostó en su silla, y noté cómo el movimiento hacía que su camisa se tensara sobre su pecho. Pero puedo darte honestidad. Pregúntame lo que quieras. Te responderé. Era una trampa. Tenía que serlo. Pero la curiosidad venció a la precaución. ¿Por qué yo? De todas las formas en que podrías haber cobrado la deuda de mi padre, ¿por qué elegiste el matrimonio? Su expresión cambió a algo que no pude descifrar. ¿Y si te dijera que no se trataba de la deuda? Diría que estás mintiendo. Nunca te he mentido, Sofía. Ni una sola vez. Se inclinó hacia adelante, los codos en la mesa, y la luz de las velas atrapó el oro en sus ojos. La traición de tu padre me dio una excusa. Otra. La deuda ya está pagada en lo que a mí respecta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que sé quién eres desde hace mucho tiempo, más de lo que creerías. Se puso de pie abruptamente y me tensé, pero solo caminó hacia las ventanas que daban a los jardines oscuros. Te vi hace 2 años en el hospital donde trabajabas. Estabas en la cafetería durante tu descanso estudiando para un examen. Tenías café y una magdalena, y estabas tan concentrada que no te diste cuenta cuando se te puso chocolate en la nariz. Miré su espalda tratando de procesar sus palabras hace 2 años. Antes de las deudas de mi padre, antes de todo esto, le sonreíste a un niño que lloraba. Continuó, su voz más suave ahora. Le diste tu magdalena y le contaste una historia sobre un valiente caballero. Dejó de llorar. Su madre te dio las gracias y tú dijiste que no era nada, solo amabilidad. Dante, te vi alejarte y no pude dejar de pensar en ti. Se volvió de nuevo hacia mí, y lo que vi en su expresión me dejó sin aliento. Hambre, anhelo y una obsesión apenas contenida. Me dije a mí mismo que era una locura, que no tenía derecho a querer a alguien como tú, alguien bueno y puro y completamente intocado por mi mundo. Pero no pude mantenerme alejado. Hice que mi gente averiguara todo sobre ti. ¿Dónde vivías? ¿Dónde trabajabas? ¿Tu cafetería favorita? ¿La ruta que tomabas a casa todas las noches? Eso es acoso. Mi voz salió temblorosa. Sí, ni siquiera intentó negarlo. Lo es. Y cuando me enteré de la deuda de tu padre, cuando me di cuenta de que tenía una manera de vincularte legalmente a mí, la tomé. No estoy orgulloso de manipular la situación, pero no me disculparé por desearte, Sofía, por aprovechar la única oportunidad que podría tener para hacerte mía. La habitación se sintió demasiado pequeña de repente, demasiado caliente. Estás loco. Probablemente. Se movió hacia mí de nuevo, y esta vez no pude evitar retroceder. Pero he pasado 2 años observándote, deseándote, imaginando cómo sería tenerte mirándome de la misma manera que miraste a ese niño, con dulzura, con confianza. Su mano se alzó, dudando justo antes de tocar mi rostro. Sé que me odias ahora mismo, sé que estás enojada y asustada, y que crees que soy un monstruo. Y tal vez lo soy, pero pasaré cada día demostrando que puedo cuidarte, que puedo mantenerte a salvo, que casarme conmigo no fue lo peor que te pudo haber pasado. Me forzaste a esto. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Me quitaste mi elección, mi futuro, todo. Te di un futuro. Su pulgar rozó mi mejilla, atrapando una lágrima. La gentileza del gesto rompió algo en mí. Uno donde estás protegida, provista, donde nunca tienes que preocuparte por el dinero o la seguridad o estar sola. Sé que no es lo que querías, pero es lo que te ofrezco, lo único que tengo para dar. No quiero tu dinero ni tu protección. La mentira sabía amarga. Quiero mi vida de vuelta. Entonces, ódiame. Su mano ahora acariciaba mi rostro por completo, inclinando mi barbilla hacia arriba. Grítame. Pelea conmigo, pero hazlo desde aquí, donde sé que estás a salvo.
donde puedo verte todos los días y saber que estás viva y respirando, y mía. La última palabra salió áspera, casi rota, y de repente entendí lo que estaba viendo en sus ojos, lo que había estado viendo desde la iglesia. No era solo posesión o control, era desesperación, necesidad, como si yo fuera oxígeno y él se hubiera estado ahogando. Me aterrorizó porque en algún momento de las últimas horas, yo también había empezado a verlo. No como un monstruo o un villano o el hombre que destruyó mi vida, sino como un hombre que me miraba como si yo fuera lo único en el mundo digno de ser mirado. Y eso era lo más peligroso de todo. No dormí esa noche. ¿Cómo podría hacerlo? Sabiendo que en algún lugar de esta enorme casa, Dante también estaba despierto, pensando en mí con esa intensidad obsesiva que me hacía sentir la piel demasiado tirante. La cama era cómoda, demasiado cómoda, como dormir en una nube, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, la forma en que me miró durante la cena, como si estuviera memorizando cada detalle, el tono áspero en su voz cuando me había llamado mía, la delicadeza de su toque en mi mejilla, tan en desacuerdo con todo lo que sabía de él, un capo de la mafia, un criminal, un hombre que había admitido haberme acosado durante 2 años. Debería haber estado planeando mi escape. En cambio, estaba reviviendo la conversación, tratando de entender las piezas que no encajaban. La ternura en sus ojos, la forma casi vulnerable en que había dicho que quería que lo mirara con dulzura. Cuando por fin amaneció, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, renuncié al sueño y me acerqué a las ventanas. Los jardines se veían diferentes a la luz del día, menos fortaleza, más finca. Ahora podía ver bien los jardines, senderos que serpenteaban entre rosas y setos, una fuente en el centro con caballos de bronce congelados a mitad del salto. Y por todas partes, hombres patrullando, observando, protegiendo o encarcelando, según la perspectiva. Un suave golpe me hizo girar. María entró con una bandeja, café, pasteles, fruta fresca dispuesta como arte. Buenos días, señora Moretti. Pensé que querría desayunar antes. ¿Antes de qué? El señor Moretti me pidió que le informara que estará en su oficina toda la mañana ocupado con asuntos. Ella colocó la bandeja en una pequeña mesa junto a la ventana. Quería que le mostrara la finca, ayudarla a familiarizarse con su nuevo hogar. ¿Mi nuevo hogar? Las palabras sonaron mal en mi boca. ¿Y si no quiero un recorrido? La sonrisa de María fue paciente. Pues estaré aquí si necesita algo, pero señora Moretti, Sofía, si me permite, esto puede ser tan difícil o tan fácil como usted quiera. El señor Moretti no va a cambiar de opinión. Y entre usted y yo, he trabajado para esta familia durante 15 años. Nunca lo había visto así. La forma en que la mira, se interrumpió meneando la cabeza. Solo dele tiempo, querida. Dele una oportunidad. Se fue antes de que pudiera replicar, y me quedé sola con café que olía a cielo y pensamientos que se sentían como infierno. Pasé la mañana explorando mi jaula dorada. El armario realmente tenía de todo. Ropa para cada ocasión, zapatos que me quedaban bien, joyas que temía tocar. El baño tenía productos que solo había visto en anuncios de revistas, todo elegido específicamente para mí, lo que significaba que la observación de Dante había sido aún más minuciosa de lo que había imaginado. El pensamiento debería haberme enojado. En cambio, hizo que algo se retorciera en la parte baja de mi estómago, algo que se sentía peligrosamente cerca de ser deseado. Al mediodía no pude quedarme más en la habitación. Me aventuré al pasillo, esperando a medias que alguien me detuviera, pero la casa parecía tranquila, excepto por el sonido distante de voces en algún lugar de abajo. Seguí el sonido por una gran escalera, a través de habitaciones que mostraban una riqueza que no podía comprender, hasta que me encontré en una biblioteca que me dejó sin aliento. Estantes de suelo a techo llenos de libros, primeras ediciones encuadernadas en cuero, mezcladas con libros de bolsillo más nuevos. Una escalera sobre rieles para alcanzar los estantes más altos. Ventanas que dejaban entrar la luz natural sobre alfombras persas. Era el tipo de habitación con la que había soñado de niña.
cuando los libros eran mi escape de una vida que me parecía demasiado pequeña. Hermoso, ¿no? Me giré para encontrar a Dante apoyado en el marco de la puerta, observándome con esa intensidad que nunca parecía disminuir. Se había cambiado del traje de boda a unos vaqueros oscuros y un suéter negro que, de alguna manera, lo hacía parecer más peligroso, más real. Su cabello estaba ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado por las manos, y había sombras bajo sus ojos que coincidían con las mías. «Tú tampoco dormiste», dije antes de poder detenerme. «No». Se separó del marco de la puerta y entró en la habitación, pero mantuvo la distancia como si tuviera miedo de asustarme. Seguí pensando en lo que dijiste, sobre la elección, sobre la libertad. Y... y tienes razón. Se metió las manos en los bolsillos, un gesto que parecía casi nervioso. Te quité esas cosas, lo justifiqué diciéndome a mí mismo que te estaba protegiendo, pero la verdad es que solo fui egoísta. Te quería tanto que me convencí de que el fin justificaba los medios. Lo miré fijamente, sin saber cómo responder a esta versión de Dante, la que parecía casi incierta, casi humana. Esta biblioteca, continuó, señalando a nuestro alrededor, era de mi madre. Falleció cuando yo tenía 16 años. Cáncer. Mi padre mandó construir esta habitación para ella porque amaba los libros más que a cualquier otra cosa, excepto a la familia. Su voz se volvió áspera. Solía decirme que la persona adecuada me haría entender por qué la gente escribe poesía, por qué van a la guerra, por qué queman el mundo para mantener a una sola persona a salvo. Dante, yo no le creía. Me miró entonces, y la emoción cruda en sus ojos me oprimió el pecho. No hasta que te vi en la cafetería del hospital sonriéndole a un niño que lloraba. Y entonces lo entendí. Entendí por qué los hombres se convierten en monstruos. Porque si alguien intentara hacerte daño, Sofía, yo quemaría el mundo entero hasta las cenizas. Las palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, enviaron un calor que fluyó por mis venas, acumulándose en la parte baja de mi vientre. Ni siquiera me conoces. Sé que te levantas temprano porque te gusta ver el amanecer. Sé que tomas tu café con crema y 2 de azúcar. Sé que fuiste voluntaria en una clínica gratuita todos los martes, aunque estabas agotada por tus turnos regulares. Sé que lloras con los anuncios de refugios de animales y le tienes miedo a las arañas, pero no las matarías porque crees que toda vida tiene valor. Dio un paso más cerca. Sé que cuando estás nerviosa te retuerces el pelo alrededor del dedo. Cuando estás enojada, te aparece esa pequeña arruga entre las cejas. Cuando estás triste, intentas ocultarlo sonriendo, pero tus ojos te delatan. Cada palabra se sintió como una caricia, como si me estuviera tocando, aunque estaba a 1 metro de distancia. Eso no es conocerme, eso es observarme. Entonces déjame conocerte. Otro paso. De verdad conocerte. Permíteme ganar lo que te quité. Permíteme demostrar que puedo ser más que el hombre que te obligó a esto. ¿Y si no puedo? ¿Y si siempre te odaré por esto? Un destello de dolor cruzó su rostro. Entonces viviré con tu odio. Mientras sepa que estás a salvo, mientras pueda verte todos los días. Tomaré cualquier pedazo de ti que estés dispuesta a darme, Sofía. Odio, ira, indiferencia. Lo tomaré todo y estaré agradecido. La honestidad en su voz rompió algo en mí. Esto no era manipulación, era confesión, como si se desnudara y esperara que no lo destruyera. ¿Por qué? La pregunta apenas salió en un susurro. ¿Por qué yo, Dante? ¿Qué viste que te hizo hacer esto? Acortó la distancia entre nosotros, luego lentamente, dándome tiempo para alejarme. Cuando no lo hice, levantó la mano y me metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron en mi mandíbula y sentí los callos, la evidencia de una vida vivida violentamente, pero su tacto fue increíblemente suave. Vi bondad, dijo suavemente. Bondad real, no la que la gente finge para conseguir lo que quiere. Ayudaste a ese niño porque era lo correcto, no porque nadie te estuviera mirando. Le sonreíste como si su felicidad te importara, aunque nunca más lo verías.
Su pulgar rozó mi pómulo. Toda mi vida he estado rodeado de gente que solo se preocupa por el poder, el dinero y la supervivencia. Y entonces te vi a ti, este punto brillante en un mundo oscuro, y no pude apartar la mirada. No quise apartar la mirada. No soy una santa, Dante. Soy solo, perfecta. La palabra fue feroz. Eres perfecta y eres mía. Y sé que no te merezco, pero soy demasiado egoísta para dejarte ir. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Maldijo en voz baja, sacándolo y mirando la pantalla. Lo que vio hizo que su expresión se endureciera, toda esa vulnerabilidad desapareciendo detrás de una máscara de fría autoridad. Tengo que atender esto. Se echó hacia atrás, y la pérdida de su calor se sintió como algo físico. Marco estará justo afuera si necesitas algo. No salgas de la casa, Sofía, por favor. Se fue antes de que pudiera protestar, dejándome sola en la biblioteca de su difunta madre, con el corazón acelerado y mis pensamientos en caos. Pasaron 3 días en una extraña rutina. Dante desaparecía durante horas en su oficina, ocupándose de negocios de los que no preguntaba porque no estaba segura de querer saber. Pero me encontraba para las comidas, sentándose frente a mí en esa enorme mesa del comedor y haciéndome preguntas sobre mi vida, mis sueños, mis libros favoritos de la biblioteca que había reclamado como mi santuario. Escuchaba como si cada palabra importara, como si le estuviera contando los secretos del universo en lugar de divagar sobre la escuela de enfermería o el gato callejero que solía alimentar detrás de mi antiguo edificio de apartamentos. Y lentamente, de forma aterradora, me encontré ablandándome. Fueron las pequeñas cosas las que me desarmaron. La forma en que siempre se aseguraba de que mi café estuviera exactamente como me gustaba. Cómo notó que tenía frío una noche y al día siguiente, en cada habitación en la que entraba, había una suave manta esperándome. Los libros que empezaron a aparecer en mi mesita de noche, títulos que había mencionado querer leer. Me le estaba cortejando. Después de obligarme a casarme con él, Dante Moretti me cortejaba con el tipo de atención que me hacía doler el pecho. A la cuarta mañana me desperté y encontré una nota deslizada debajo de mi puerta. Su letra era audaz, decidida, como todo en él. Jardín, mediodía. Por favor. El por favor me hizo sonreír a pesar de mí misma. Lo encontré en el rosal, de pie junto a la fuente con las manos en los bolsillos y los hombros tensos. Vestía de forma informal de nuevo, vaqueros y un suéter azul marino, pero aún así parecía sacado de la portada de una revista. Cuando oyó mis pasos, se giró y todo su rostro se transformó con el alivio. ¿Viniste? Dijiste, por favor. Me detuve a unos pocos metros, de repente tímida. ¿De qué se trata esto? En lugar de responder, me tendió la mano. Camina conmigo. Dudé, luego puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y sólidos, y algo en mi pecho se aflojó. Esto se sentía normal, como algo que haría una pareja real. Me condujo por senderos bordeados de rosas de todos los colores, pasando la fuente hasta una parte del jardín que aún no había explorado. Y allí, escondido detrás de una pared de jazmines trepadores, había un invernadero. El proyecto de mi madre, explicó Dante, abriendo la puerta de cristal. Cultivaba hierbas medicinales. Las usaba para hacer tés y remedios para la gente del barrio que no podía permitirse ir al médico. Dentro el aire era húmedo y fragante con el olor a plantas, lechos elevados llenos de plantas que reconocí de mis estudios de enfermería. Lavanda, manzanilla, equinácea, matricaria. Alguien las había estado manteniendo, conservando su legado vivo. Pensé, se aclaró la garganta y me di cuenta de que estaba nervioso. Dante Moretti, jefe de la mafia y temido criminal, estaba nervioso hablando conmigo. Pensé que quizás querrías usar este espacio para tu enfermería. Sé que tuviste que dejar la escuela, pero aún podrías practicar aquí, ayudar a la gente. Las familias que trabajan para mí confiarían en ti, te respetarían. Me volví para mirarlo, mirarle de verdad. ¿Me dejarías hacer eso?
ayudar a la gente conectada a tu mundo. Te dejaría hacer cualquier cosa que te haga feliz, Sofía. Su mano se alzó para acariciarme la cara, y esta vez no me encogí. Incluso si eso significa ponerte en peligro, aunque preferiría que no lo hicieras. Incluso si eso significa que nunca me perdonas por cómo empezó todo esto, solo quiero volver a verte sonreír. Una sonrisa real, no las educadas que me has estado dando en la cena. La honestidad en su voz, la vulnerabilidad en sus ojos. Era demasiado. Esto no se suponía que sucediera. Yo no se suponía que me empezaran a importar el hombre que me había obligado a casarme. Pero aquí estaba, en el invernadero de su difunta madre, mirándolo y viendo no un monstruo, sino un hombre que estaba desesperada y obsesivamente enamorado de mí. Y lo aterrador era que yo también me sentía caer. Gracias, susurré, y vi algo brillante y feroz iluminar sus ojos. Por esto, por intentarlo, su pulgar trazó mi labio inferior y sentí el toque por todas partes. Pasaré el resto de mi vida intentándolo, Sofía, todos los días. Se inclinó lentamente, dándome tiempo para alejarme, pero no lo hice. Lo dejé acortar la distancia. Dejé que su boca rozara la mía en un beso que no se parecía en nada al de nuestra boda. Esto era calor y necesidad, y un hambre apenas contenida. Su mano se deslizó en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el beso, y jadeé contra sus labios. Él aprovechó, su lengua barrió mi boca, saboreándome como si fuera algo raro y precioso. Mis manos se cerraron en puños en su suéter, acercándolo más, y él gimió. Un sonido bajo y desesperado que envió un calor líquido acumulándose entre mis muslos. Cuando por fin nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Dime que me detenga. Dime que no estás lista y me iré ahora mismo. ¿Y si no quiero que te detengas? Las palabras salieron entrecortadas, poco familiares. Esta mujer que era lo suficientemente valiente como para desear a un hombre peligroso. No la conocía, pero quería hacerlo. Sus ojos se oscurecieron, las pupilas dilatadas por el deseo. Entonces te llevaré arriba y te mostraré exactamente lo completamente que me perteneces. No esperó permiso. Me alzó en sus brazos como si no pesara nada, sacándome del invernadero y cruzando el jardín. Debería haber protestado. Debería haberle exigido que me bajara. En cambio, escondí mi rostro en su cuello, aspirando su aroma, a cuero y humo, y a algo singularmente suyo. Pasamos junto a Marco en el pasillo y capté su sonrisa burlona antes de que Dante abriera de una patada una puerta por la que nunca había entrado. Su dormitorio, todo de madera oscura y elegancia masculina, dominado por una cama que parecía lo suficientemente resistente como para aguantar cualquier cosa. Me sentó con cuidado y tuve un momento para mirar a mi alrededor, para ver los libros apilados en su mesita de noche, la chaqueta tirada sobre una silla, la evidencia de una vida vivida en ese espacio. Luego sus manos estuvieron sobre mí, tirándome hacia su pecho, su boca caliente contra mi cuello. Última oportunidad, murmuró contra mi piel. Dime que no, y te llevaré de vuelta a tu habitación, sin juicios, sin presiones. Me giré en sus brazos y extendí la mano para acariciar su rostro, sintiendo la barba áspera contra mis palmas. No quiero decir que no. Algo salvaje brilló en sus facciones. Gracias a Dios. Su boca se estrelló contra la mía, y este beso no se parecía en nada a los cuidados anteriores. Esto era posesión, una necesidad descarada. Me hizo retroceder hasta que mis piernas golpearon la cama, luego me siguió hacia abajo, su peso presionándome contra el colchón. Debería haberme sentido atrapada. En cambio, me sentí segura, protegida, deseada de una manera que nunca había experimentado. Sus manos se movieron sobre mí, trazando cada curva a través de mi ropa, como si me estuviera memorizando al tacto. Cuando llegó al dobladillo de mi suéter, se detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos en una pregunta silenciosa. Asentí y se lo quitó con un movimiento suave, dejándome solo con el sostén y los vaqueros. Hermosa, exhaló, su mirada recorriéndome con una intensidad que me hizo temblar.
tan jodidamente hermosa. Su boca encontró mi clavícula, trazando besos hasta la curva de mis senos. Cuando se acercó por detrás para desengancharme el sujetador, le agarré la muñeca. Tu turno. Una lenta sonrisa curvó sus labios, la primera sonrisa real que le había visto, y transformó por completo su rostro. Se sentó y se quitó el suéter por la cabeza, revelando un cuerpo que me dejó la boca seca. Músculos esculpidos y piel bronceada salpicada de cicatrices que contaban historias de violencia sobrevivida. Un tatuaje cubría su hombro izquierdo y el pecho. Un intrincado diseño de un fénix que renace de las llamas, con las alas extendidas. Tracé el pájaro con dedos temblorosos. ¿Qué significa? Renacimiento. Su mano cubrió la mía, presionándola contra su corazón. Podía sentirlo acelerarse bajo mi palma. Lo conseguí después de que mi madre muriera. Un recordatorio de que incluso cuando todo arde, algo nuevo puede surgir de las cenizas. La vulnerabilidad en su voz me oprimió el pecho. Este hombre, este hombre peligroso y poderoso, me estaba dejando verlo de verdad. Todas las piezas rotas que mantenía ocultas del mundo. Lo tiré de nuevo hacia mí, besándolo con todo lo que no podía expresar con palabras. Su gemido vibró contra mis labios mientras sus manos se movían hacia mis jeans, desabrochándolos y deslizándolos por mis piernas. Cuando estuve desnuda, excepto por mi ropa interior, se echó hacia atrás para mirarme. Y lo que vi en su expresión me dejó sin aliento. Asombro, reverencia, como si no pudiera creer que yo fuera real. 2 años, dijo con aspereza. He pasado 2 años imaginando esto, imaginándote en mi cama, mirándome como si no me odiaras. Y la realidad es mucho mejor que cualquier fantasía. Se quitó el resto de la ropa y traté de no mirar. Intenté y fallé. Él era magnífico, todo músculo duro y gracia letal, completamente excitado y sin vergüenza. Cuando se acomodó entre mis muslos, su peso, el calor, fue abrumador de la mejor manera. Si te hago daño, y comenzó, pero lo interrumpí con un beso. No lo harás. Me demostró que tenía razón. Cada toque era cuidadoso, reverente, diseñado para darme placer. Cuando finalmente se deslizó dentro de mí, llenándome por completo, ambos jadeamos. Se mantuvo quieto, su frente presionada contra la mía, su respiración con jadeos duros. Mía, susurró, finalmente mía. Luego comenzó a moverse, y lo olvidé todo excepto la sensación de él, la conexión entre nosotros, la forma en que pronunciaba mi nombre como una oración. Fue intenso y abrumador y perfecto. Cuando me rompí a su alrededor, él me siguió, mi nombre en sus labios como una bendición. Después me abrazó fuerte, su corazón latiendo fuerte bajo mi oído. Te amo, murmuró en mi cabello. Sé que es demasiado pronto, sé que no tengo derecho, pero te he amado desde aquel día en el hospital y te amaré hasta mi último aliento. Debería haberme asustado ese tipo de devoción. En cambio, acurrucada en sus brazos con su aroma rodeándome, sentí algo peligroso floreciendo en mi pecho, algo que se parecía sospechosamente al amor. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en un borroso espejismo de momentos robados y confesiones cautelosas. Dante seguía desapareciendo por negocios, pero siempre volvía a mí. Cenábamos juntos, hablando de todo y de nada. Me encontraba en la biblioteca y leía junto a mí en un cómodo silencio. Por la noche, terminaba en su cama, aprendiendo su cuerpo y dejándolo aprender el mío. Me estaba enamorando. Dios mío, me estaba enamorando de mi captor, pero el mundo exterior no podía mantenerse alejado para siempre. Un martes por la mañana, me desperté con gritos. La voz de Dante, aguda y autoritaria, proveniente de algún lugar de abajo. Me puse una bata y bajé corriendo, siguiendo el sonido hasta su oficina. La puerta estaba entreabierta, y a través de ella pude ver a Dante detrás de un enorme escritorio, con el rostro tallado en piedra. Marco estaba a su lado junto con otros 2 hombres que no reconocí, y frente a ellos mi sangre se heló. Por favor, decía el hombre, y lo reconocí. Vicente Calvo, uno de los viejos amigos de mi padre. Solo dame más tiempo, puedo conseguir el dinero. Has tenido 6 meses.
La voz de Dante era fría, sin emociones. Este era el capo de la mafia del que había oído hablar, no el hombre que me abrazaba suavemente en la oscuridad. El acuerdo fue claro. Conocías las consecuencias de no cumplir. Pero mi hija está enferma, los tratamientos. Tuve que usar el dinero para sus tratamientos. Ese no es mi problema. Debí de haber hecho algún ruido porque de repente todos los ojos de la habitación se volvieron hacia mí. La expresión de Dante cambió inmediatamente de fría autoridad a preocupación. Sofía, su hija está enferma. Entré en la habitación ignorando la mirada de advertencia de Marco. ¿Qué edad tiene? Vicente me miró con desesperada esperanza. 7. Tiene leucemia. Los tratamientos son caros. Y Sofía, esto no te concierne. Dante se levantó, rodeando el escritorio hacia mí. Vuelve arriba. No, planté mis pies, mirándolo a los ojos. Me dijiste que me dejarías ayudar a la gente. Déjame ayudarlo. Esto es un negocio. Esto es un hombre tratando de salvar la vida de su hija. Me volví hacia Vicente. ¿Cuánto debes? Sofía. La voz de Dante contenía una advertencia. ¿Cuánto? Repetí. 200,000, susurró Vicente. Miré a Dante, a este hombre del que me estaba enamorando, y tomé una decisión. Perdona su deuda. La habitación se quedó en silencio. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Los otros hombres parecían sorprendidos, pero Dante solo me miró fijamente, con la expresión indescifrable. No entiendes lo que pides, dijo en voz baja. Entiendo perfectamente. Me dijiste que quemarías el mundo por mí. Así que quema esta deuda. Por favor. Algo cambió en sus ojos. Si hago esto, si muestro misericordia aquí, otros lo verán como una debilidad. Pensarán que pueden aprovecharse. Deja que piensen lo que quieran. Me acerqué, lo suficiente como para posar mi mano en su pecho, sintiendo el latido de su corazón acelerarse bajo mi palma. Muéstrales que la esposa de Dante Moretti tiene influencia, que no soy solo un trofeo que mantienes encerrado. Muéstrales que valoras mi opinión lo suficiente como para conceder misericordia cuando la pido. Me miró fijamente durante un largo momento y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. Negocios contra emoción, poder contra amor. Luego miró a Vicente. La deuda está perdonada, dijo, su voz con absoluta autoridad. Con una condición, su hija recibirá el mejor tratamiento disponible y la traerás a ver a mi esposa cuando esté mejor. A Sofía le gustan los niños. Querrá conocer también a la niña. El rostro de Vicente se desmoronó de alivio. Gracias, Dios, gracias. Dale las gracias a ella. Dante asintió hacia mí. Y entiende esto. Ahora se lo debes todo a ella. Eso significa que si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, tú respondes sin preguntas. ¿Entendido? Sí, sí, por supuesto, lo que sea. Marco sacó a Vicente y de repente Dante y yo nos quedamos solos en su oficina. Me atrajo a sus brazos, hundiendo su rostro en mi cuello. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Murmuró contra mi piel. Ayudé a alguien. Mostraste debilidad, mi debilidad. Se echó hacia atrás para mirarme y vi miedo en sus ojos. La gente sabrá ahora que pueden usarte contra mí, que hacerte daño es la forma más rápida de hacérmelo a mí. Entonces protégeme. Le acaricié el rostro. Ya eres muy bueno haciéndolo. Se rió, pero sonó dolorido. No puedo protegerte de todo, Sofía. Y ahora que las familias saben lo mucho que significas para mí, irán tras de ti. No hoy. Quizás no mañana, pero eventualmente. Alguien intentará quitarte de mí. Que lo intenten. Lo besé suavemente. No me voy a ir a ninguna parte. Pero incluso mientras lo decía, incluso mientras me abrazaba fuerte y me susurraba promesas contra mis labios, sentí el primer susurro de inquietud. Porque en el mundo de Dante, el amor no era solo un regalo, era un arma. Y yo acababa de pintar un objetivo en mi espalda. El ataque llegó 3 días después. Estaba en el invernadero trasplantando hierbas y tarareando para mí misma cuando escuché el primer disparo. El sonido destrozó la tranquila tarde como cristales rotos, y por un momento me congelé.
mis manos enterradas en la tierra, incapaces de procesar lo que había oído. Luego estalló el caos. Más disparos. Fuego rápido viniendo del frente de la finca. Gritos, el sonido de vehículos chirriando. Marco irrumpió por la puerta del invernadero, con su arma desenfundada, el rostro sombrío. Señora Moretti, tenemos que movernos ahora. ¿Qué está pasando? Me agarró del brazo, tirándome hacia una puerta que nunca había notado antes. Escondida detrás de una pared de enredaderas trepadoras, se abrió para revelar una estrecha escalera que descendía a la oscuridad. Hay una habitación segura. Estará a salvo allí hasta que... El invernadero explotó en una lluvia de cristales. Grité mientras Marco se arrojaba sobre mí, cubriendo mi cuerpo con el suyo mientras los fragmentos llovían a nuestro alrededor. A través del zumbido en mis oídos, lo oí maldecir. Sentí una humedad que con horror me di cuenta de que era su sangre. Marco, ve. Me empujó hacia las escaleras. Enciérrate. No abras a nadie excepto al señor Moretti o a mí. Ve. Corrí descalza y sangrando por los cristales. Mi corazón martilleaba tan fuerte que pensé que podría estallar. Las escaleras parecían interminables, descendiendo en espiral hacia un sótano que yo no sabía que existía. Abajo, una puerta de acero con un teclado. Marco me había gritado números. Los marqué con dedos temblorosos, sollozando de alivio cuando el candado hizo clic y se abrió. Dentro había una habitación diseñada para esta situación exactamente. Paredes reforzadas, monitores que mostraban las cámaras de seguridad de toda la finca, armas guardadas en un armario, suministros para un largo asedio. Cerré la puerta de golpe y activé los cerrojos. Luego me desplomé contra ella, tratando de respirar a través del pánico. En los monitores pude ver la batalla desplegarse. Hombres con equipo táctico negro habían traspasado las puertas, invadiendo los terrenos. La seguridad de Dante estaba contraatacando, pero estaban en desventaja numérica. Y allí me quedé sin aliento. Estaba Dante mismo, moviéndose con gracia letal, un arma en cada mano, eliminando a los atacantes con la fría eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces. Esto era lo que me habían ocultado. Esta era la realidad del mundo de Dante. Violencia y sangre y muerte repartidas tan casualmente como respirar. Lo vi luchar para llegar a la casa, hacia mí, y me di cuenta con asombrosa claridad de que no podía perderlo. No ahora. No cuando finalmente me había admitido a mí misma que lo amaba. Los monitores mostraban a los atacantes retirándose, dejando cuerpos esparcidos por el césped impecable. Dante gritaba órdenes, coordinando a sus hombres, revisando las bajas. Lo vi agarrar a Marco, gracias a Dios Marco estaba vivo, y decirle algo urgente. Marco señaló el invernadero, y Dante salió corriendo. Conté los segundos hasta que escuché pasos retumbando por las escaleras. Luego su voz, áspera y desesperada. «Sofía, abre la puerta». Mis manos torpemente abrieron los cerrojos. La puerta se abrió de golpe y de repente me vi aplastada contra su pecho. Sus brazos como bandas de acero a mi alrededor, su rostro enterrado en mi cabello. «¿Estás herida?» Sus manos se movieron sobre mí frenéticamente, buscando heridas. ¿Te tocaron? ¿Alguien? Estoy bien. Marco me protegió. Me aparté para mirarlo y jadeé. Sangre le manchaba la cara, su camisa rasgada y manchada. «Estás herido». «No es mi sangre». Me acarició la cara con manos que temblaban ligeramente. Cuando oí la explosión, cuando vi el invernadero destrozado, su voz se quebró. «Pensé que te había perdido. Pensé que era demasiado tarde». «Estoy aquí. Estoy bien». Cubrí sus manos con las mías. ¿Quiénes eran? Su expresión se endureció. «La familia Rosales. Pensaron que llevarte...» Me jodería. Enviar un mensaje. Me apretó la frente contra la suya. «Si algo te hubiera pasado». «Pero no pasó. Tu seguridad los contuvo. Tú los contuviste». Esta vez, las palabras fueron amargas. «Pero habrá otros, Sofía. Mientras estés conmigo, estarás en peligro. La gente te verá como mi debilidad, mi vulnerabilidad». Entendí lo que me ofrecía, una oportunidad de huir,
de elegir la vida segura que había perdido cuando mi padre cometió sus errores fatales. No me voy, dije con firmeza. Dante, no me voy. Me dijiste que pasarías tu vida intentando ganarte lo que tomaste. Bueno, te lo doy libremente ahora. Todo, mi confianza, mi corazón, mi futuro. Elijo esto, Dante. Te elijo a ti. La emoción que cruzó su rostro fue casi dolorosa de presenciar. No sabes lo que dices, el miedo, la adrenalina. Sé exactamente lo que digo. Me puse de puntillas para besarlo, saboreando sangre y humo y a él. Te amo. Probablemente empecé a amarte cuando me mostraste el invernadero, cuando te esforzaste tanto por devolverme los pedazos de mi vida que habías tomado, cuando me miraste como si fuera lo único en el mundo que importaba. Lo eres. Su voz fue feroz. Eres todo, Sofía, mi razón de ser, lo único bueno en mi maldita vida. Me besó entonces con fuerza y desesperación, como si intentara verter todo su miedo, alivio y amor en el contacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó su frente contra la mía. Necesito ocuparme de esto. Necesito enviar un mensaje de que cualquiera que te persiga enfrentará consecuencias inimaginables. Su pulgar rozó mi pómulo. Pero primero, necesito saber que estás realmente a salvo. Ven conmigo. Me guío escaleras arriba, a través de una casa que ahora mostraba evidencia del ataque. Agujeros de bala en las paredes, ventanas rotas, sangre en los suelos de mármol. El personal ya estaba limpiando, reparando, borrando la violencia como si nunca hubiera sucedido. Esa era su normalidad. En su oficina, Dante sacó su teléfono e hizo una serie de llamadas. Lo escuché organizar reuniones, lanzar amenazas, consolidar el poder. Este era el jefe de la mafia al que el mundo temía. Frío, calculador, absolutamente despiadado. Pero cuando me miraba entre llamadas, sus ojos se suavizaban. Para mí, seguía siendo solo el hombre que me traía el café exactamente como me gustaba. La familia Rosales será atendida por la mañana, dijo cuando terminó la última llamada. Entenderán que tocarte significa guerra. Una guerra que no pueden ganar. Más muerte. Me sentí enferma. Por mi culpa. Por culpa de ellos. Me sentó en su regazo, envolviéndome con sus brazos. Ellos tomaron la decisión de atacar. Yo solo me aseguro de que se arrepientan. Nos sentamos así durante mucho tiempo. Su corazón latía constantemente bajo mi oído, sus manos acariciando mi cabello. Afuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo, como fuego, como renacimiento. «Cásate conmigo de nuevo», dijo Dante de repente. Me aparté para mirarlo. «Ya estamos casados». «Lo sé, pero la primera vez no tuviste elección. Te levantaste en esa iglesia odiándome, aterrorizada, obligada a votos que no sentías». Sus manos me acariciaron la cara. «Quiero hacerlo bien esta vez. Quiero que camines por ese pasillo eligiéndome, deseándome. Quiero oírte decir esos votos y saber que lo dices en serio». Las lágrimas me quemaron los ojos. «¿Me estás pidiendo que me case contigo?» «Te estoy rogando que te cases conmigo». Él sonrió, y fue hermoso y vulnerable y tan lleno de amor que me dolió el pecho. «Sé mi esposa. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres, porque me amas a pesar de que soy un monstruo, porque ves al hombre debajo de la violencia y lo eliges de todos modos». «Sí». La palabra salió ahogada en lágrimas. «Sí, me casaré contigo de nuevo tantas veces como quieras». Me besó entonces, suave y dulce, y lleno de promesas. Y supe que este momento, esta elección era la verdadera. Todo lo anterior había sido un prólogo. La segunda boda no se pareció en nada a la primera. La celebramos en el jardín 2 semanas después, justo cuando el verano se convertía en otoño. Sin multitudes de criminales ni ojos curiosos, solo la gente que importaba. María, Marco con el brazo en cabestrillo, un puñado de los hombres más confiables de Dante, y Vicente Calvo con su hija, de 7 años y en remisión, agarrando flores que ella misma había recogido.
Llevaba un sencillo vestido blanco que había elegido yo misma, el cabello suelto y coronado con rosas del invernadero. Y cuando caminé por el sendero hacia Dante, lo hice con una sonrisa en el rostro y amor en el corazón. Me miró como si fuera un milagro, como si todavía no pudiera creer que yo fuera real. El sacerdote, otro diferente, más mayor y con ojos amables, mantuvo la ceremonia breve y sencilla. Cuando llegó el momento de los votos, Dante tomó mis manos entre las suyas. Prometo protegerte, dijo, su voz ronca de emoción, cuidarte, pasar cada día ganándome el regalo de tu amor. Prometo ser el hombre que te mereces, incluso cuando falle. Intentar con más fuerza ser mejor, porque tú me haces querer ser mejor. Sofía, tú me haces creer que puedo ser más que la violencia en la que nací. Le estreché las manos, las lágrimas corriéndome por el rostro. Prometo estar a tu lado, confiar en ti, ver al hombre que realmente eres, no al que el mundo cree que eres. Prometo amarte a través de la oscuridad, a través del miedo, a través de todo lo que esta vida nos depare. Porque tú lo vales, Dante. Nosotros lo valemos. Cuando me besó esta vez, fue suave y reverente, una promesa de para siempre. La celebración posterior fue pequeña pero alegre. María había preparado un festín. Alguien había colgado luces en los árboles que brillaban como estrellas al caer la noche. Marco brindó por nosotros con champán, con los ojos sospechosamente húmedos. La hija de Vicente me entregó sus flores y la abracé fuerte, pensando en la vida que Dante había salvado al perdonar esa deuda. A medida que avanzaba la noche, Dante me apartó de la fiesta a un rincón tranquilo del jardín, donde el jazmín perfumaba el aire. ¿Feliz?, preguntó, atrayéndome delirantemente a sus brazos. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando el latido de su corazón. Aunque nunca imaginé que mi vida terminaría así, casada con un mafioso. Casada con el amor de mi vida que resulta ser un mafioso. Inclué la cabeza para mirarlo. Hay una diferencia. Se rió, el sonido libre y genuino. Estás loca, lo sabes, ¿verdad? Cualquier persona cuerda habría huido. Probablemente. Tracé la línea de su mandíbula. Pero ¿dónde está la diversión de la locura? Me besó de nuevo, más profundo esta vez, y sentí la promesa en ello. El para siempre al que acabábamos de comprometernos. No sería fácil. Amar a un hombre como Dante Moretti nunca lo sería. Habría más ataques, más violencia, más oscuridad que sortear. Pero también habría mañanas en el invernadero, enseñando a los niños del vecindario sobre hierbas curativas. Noches tranquilas en la biblioteca, leyendo mientras él trabajaba a mi lado. Noches en sus brazos donde el resto del mundo desaparecía y solo estábamos nosotros. Había comenzado este viaje como prisionera, un pago de deuda, propiedad para ser recolectada y guardada. Ahora era una esposa, una compañera, una mujer que había encontrado el amor en el lugar más inesperado y había elegido conservarlo a pesar de todo. ¿En qué piensas?, murmuró Dante en mi cabello. Que la deuda de mi padre fue lo peor que me pasó. Me aparté para mirarlo a los ojos y lo mejor, porque me trajo a ti. Su sonrisa fue brillante, transformando su rostro. Pasé 2 años observándote, deseándote, pensando que estabas completamente fuera de mi alcance. Y ahora estás aquí, mía, eligiendo quedarte siempre. Lo prometo, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Terminó y me besó mientras los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas. Idea de Marco probablemente pintando el cielo de oro y plata. Nos quedamos allí juntos, envueltos el uno en el otro, mientras el mundo celebraba a nuestro alrededor. Y supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Había elegido el amor sobre el miedo, la sociedad sobre la libertad, un hombre peligroso con un corazón tierno sobre una vida segura que nunca habría sido suficiente. Había elegido a Dante Moretti y lo elegiría de nuevo todos los días por el resto de mi vida. El invernadero seguía en pie, reconstruido y hermoso. La biblioteca seguía albergando mundos infinitos en sus estantes. El jardín seguía floreciendo con rosas y jazmines
y la promesa de un nuevo crecimiento. Y en el centro de todo, estábamos nosotros, dos personas rotas que habían encontrado la plenitud el uno en el otro. Una historia de amor que había comenzado con la fuerza y el miedo, pero que había florecido en algo real y raro, y por lo que valía absolutamente la pena luchar. Esta era mi vida ahora, mi elección, mi para siempre. Y Dios ayude a cualquiera que intentara quitármelo.